Amén, amén. Buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga abundantemente. Gracias, William. Gracias, Margot, por sus oraciones y a toda la comunidad por su intercesión. Bueno, este tiempo que se va tan rápido, hermanos. Ya estamos casi finalizando este curso y no sé qué les ha parecido a ustedes, pero para mí ha sido de gran bendición repasar lo que es la historia de la salvación, ver al pueblo de Israel caminando hacia Dios. ¿Qué decíamos? El pueblo camina, se equivoca, peca, se arrepiente, Dios lo perdona y el pueblo vuelve a pecar, Dios lo vuelve a perdonar, y es la historia de todos los que hemos emprendido este camino de fe. Y la historia del pueblo de Dios es nuestra propia historia. Tenemos los elementos del curso, tenemos el listón dorado, donde se va representando cada etapa de la historia del Señor, de la historia de nosotros como pueblo de Dios. Tenemos el canasto, simbolizando nuestra vida y cómo el agua pasa por el canasto y va limpiando, va purificando, va lavando de todas las impurezas. Y tenemos la lámpara, que es la promesa del Señor, donde anuncia y prepara al pueblo para esa redención de nuestros corazones. Hoy llegamos al culmen de esta enseñanza. No quiere decir que hoy sea la última, pero sí hoy vamos a ver el personaje central de la historia de la salvación. ¿Quién creen ustedes que es el personaje central de la historia de la salvación y de mi propia historia? Jesús. Jesús. De lo que ustedes han logrado leer en la palabra de Dios, ¿cuál es la frase bíblica que resume la vida y la obra de Jesús? Alguno podría opinar. Aquí no hay respuesta mala, ¿sí? Así es que se vale opinar y sacar la cita bíblica que a usted le parece. Que resume la vida y obra de Jesús. ¿No se les ocurre ninguna? Mientras ustedes piensan, yo voy a ir compartiendo pantalla. Me dicen amén cuando la ven en modo presentación. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. ¿Alguien me puede compartir una cita bíblica? Bueno, yo hoy. Gracias, Carmencita. No tengo exactamente, creo que está en Juan, donde dice que quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por ahí anda. Por ahí anda la procesión. Ajá. Vamos a ver. Creo que está en Juan, no tengo la memoria. Primera Juan. Ajá. Ok. ¿Quién es el que vence al mundo si no es el que cree en el Hijo de Dios?
Espere, creo que es primera Juan 5 algo. Ok. Primera de Marlene. Juan 5:4. 5, 4. Ok. Bueno, ¿Sí, como alguien no, más quiere participar? sí, Marlene, como no hay Sí. respuesta mala, No hay respuesta dice mal. ok. Anímese. A mí se me vino Isaías, el capítulo 53, Ujú. que dice algo, no sé si se lo leo un poquito. Si puede, sí, claro. Sí, ok, dice, quien creyó en nuestra noticia, a quien fue revelado el brazo poderoso de Yahvé, creció ante él como un retoño, como raíz en tierra reseca. No tenía apariencia ni presencia, le vimos, y carecía de aspecto que pudiésemos estimar, despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro para no verle. Despreciable, un don nadie, y de hecho cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado, mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas, soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados en sus heridas. Y sigue, pero es... Ujú. Marlene, Sí, la profecía de Isaías anunciando todo lo que le iba a pasar al Redentor. Ujú. ¿Alguien Marlene, más? perdón. ¿Perdón? La que yo dije era primera Juan 5:5, que dice, ¿quién es Ujú. el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Carmencita. Muchas gracias, Mile. ¿Alguien más tiene una cita para compartir? Aunque no se acuerde exactamente en qué parte de la Biblia se encuentra, la puede recitar, Marlene, tengo señor. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Ujú. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, por estas tres citas bíblicas que nos han regalado los hermanos, muy atinadas, bendito sea el Señor, les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál milagro o acontecimiento sintetiza la vida y ministerio de Jesús? ¿Cuál milagro se les parece más a toda la función que el Hijo de Dios vino a darnos en esta tierra? Buenas noches. Buenas noches. Para mí es cuando resucitó a la hija de Jairo, donde todos decían que ya estaba muerta, ¿verdad? Y él dijo que no, que solamente dormía. Okay. Jesús es vida, viene a dar vida. Uh-huh. ¿Alguien más? La Muchas gracias, resurrección de hermana. Lázaro. La resurrección de Lázaro, ¿verdad? Excelente. ¿Alguien más? La resurrección del mismo. La resurrección de Jesús. Uh-huh. Y Las Cristo nos... bodas de Caná de Galilea, ¿Perdón? en las bodas de Caná de Galilea, cuando convirtió el agua en vino. Ajá. Hola, hola. También la multiplicación de los peces y los panes. Ok. En todos los acontecimientos que nos narra la palabra de Dios, podemos encontrar el motivo de la venida de Jesús a este mundo. Hoy vamos a ver quién es este centro de la historia, qué hizo, qué fue lo que Dios pensó para darnos a nosotros los hombres. Vimos ya desde el inicio la creación, la caída de la promesa, vimos a los patriarcas, ¿verdad? Vimos la esclavitud, el éxodo y la conquista, vimos los jueces, los monarcas, vimos el cisma, la deportación y el retorno. ¿Qué más vimos? Vimos los profetas y hace 8 días que vimos, vamos a ver si se acuerdan.
¿Qué nos compartió la hermana Margot? El resto. El resto de Israel, los pobres de Yahvé. Conforme hemos visto la historia, nos hemos dado cuenta que Dios tenía confianza en su pueblo, ¿verdad? Desde la creación, y cada uno fue como fallando, cayendo, levantándose, retornando, y dice, nos decía la hermana Margot hace 8 días, que Dios se reserva un resto, ¿sí? Porque es usual de Él salvar a muchos a través de unos pocos. ¿Y quiénes eran esos pobres de Yahvé? ¿Alguien me los quiere mencionar? Estaba Juan el Bautista. ¿Quién más? A ver, ¿dónde están esos apuntes? Participemos. ¿Cómo se Zacarías, llama? Zacarías y su esposa. Ajá, los papás de Juan el Bautista, Zacarías e Isabel. María ¿Quién y más estaba José. entre los pobres? ¿Sí? María y José. María y José. Y- ¿Por qué quiero hacer este repaso? Porque hoy la palabra de Dios nos va a guiar a través de estos personajes a aquel que es la promesa del Señor y que es el centro y la clave de la salvación, de tu salvación, de mi salvación. Entonces nos vamos a dar cuenta por qué Jesús es el hombre que dividió la historia en dos, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes antes de Cristo y después de Cristo? Vamos a ver cumplida la promesa que los patriarcas y los reyes quisieron ver. Y en esta historia partida en dos, también Jesús marcó nuestra historia y la partió en dos. Y yo les podría decir que antes de que el Señor me mostrara su amor, yo vivía una vida llena de amargura, de soledad, de tristezas, a pesar de que estaba muy joven, estaba deprimida, con deseos de morir, y a pesar de que tenía muchos hermanos, mucha familia, mucha gente conocida, mucha gente linda a mi alrededor, me sentía muy sola. Y Jesús vino, partió mi historia en dos, y yo puedo decir, antes de conocer a Jesús, yo era esto y esto, y ahora después de conocer a Jesús, soy una persona nueva, ¿sí? Que se renueva cada día y que quiere seguirle a cada instante. Y han pasado muchos años y Dios me sigue mostrando cuáles son los elementos en que tengo que renovarme, porque esa es la historia del pueblo de Dios, ¿verdad? Para llegar a ser santos y perfectos, como dice su misma palabra. Dice, llegada la plenitud de los tiempos, la promesa de salvación se hace realidad. ¿Qué es la plenitud de los tiempos? Esta palabra la escuchamos mucho, ¿verdad? Y muchas veces tal vez no nos hemos detenido a pensar qué significa la plenitud de los tiempos. Pues la plenitud de los tiempos tiene lugar en el momento en que Dios establece que ha llegado la hora de cumplir la promesa, de enviar al Redentor, de hacer de este pueblo que estaba manejado por el pecado, hacer un pueblo santo, un pueblo redimido, un pueblo renovado en su sangre. Vamos a leer Juan 3:16. Yo les voy a pedir que me ayuden con las citas
porque este tema es muy rico en citas y yo no quiero como quitarle esa riqueza, porque recuerden que la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Juan 3:16. La tengo. Amén. Por favor, gracias. Juan 3:16. Uh-huh. En una cosa hemos conocido qué es el amor, en el que Él dio su vida por nosotros. Así que también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean qué lindo. Los descendientes de Abraham iban a recibir una bendición. Y esta bendición es la promesa de salvación, cumplida en un Mesías, en un libertador, que se va a manifestar a través del amor. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar? El amor tan grande que Dios nos tiene. Va a dar a conocer al pueblo que sus pecados no son tan grandes como el amor de Dios. Nos va a mostrar la altura, la anchura y la profundidad del amor del Señor. Por eso dice que lo que los profetas quisieron ver, lo que todos esperaban, se cumple en Jesús. Y lo estamos viendo nosotros, somos dichosos, ¿sí? Jesús es el Mesías libertador, el esperado, el que viene a liberar al pueblo y se manifiesta a través de varios acontecimientos. El primero, antes de iniciar su misión, es el bautismo en el Jordán. Vamos a leer Mateo 3:2. Mari tiene la mano levantada. Por favor, gracias. Vamos a leer Mateo 3:2 y nos vamos a brincar al 15, al 13. ¿Quién tenía la mano levantada? Mari, porfa. Sí, adelante. Bueno, Mari tiene ahí problemas con el audio. A ver. ¿Lista, Mari? No, ya. ¿Ya? Sí. Sí, por favor. San Mateo capítulo 3, versículo 2, a la luz de la palabra de Jesucristo, nos dice, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. El pecado no calza con el reino de Dios. Por eso lo primero que hace el Señor es mandar un precursor. Ese precursor es Juan el Bautista, uno de los pobres de Yahvé. Convertíos. Mi versión de la Biblia dice, lo suyo dice arrepentíos, el mío dice convertíos, que son sinónimos, es vuélvasen a Dios, dejen de pecar, empiecen a consagrar sus vidas al Señor. Vamos a leer del versículo 13 al 16. De ahí mismo, Mari. Sí, del 13 al 16. Ajá. Del 13 al 16. Bautismo de Jesús. Uh-huh.
Sí, a la luz de la palabra de Jesucristo. Vino Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se oponía diciendo, soy yo quien debe ser por ti bautizado, y vienes tú a mí. Pero Jesús le respondió, déjame hacer ahora, pues conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces Juan se lo permitió, bautizado Jesús salió luego del agua, y he aquí que se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios le declara su amor a Jesús en el Jordán y se manifiesta la Santísima Trinidad en el Jordán. Esto va a fortalecer a Jesús y lo va a impulsar para esa misión que él tiene que realizar. Y Jesús no solo es bautizado, sino que es sumergido en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que él viene a manifestar su ministerio con señales y prodigios. Entonces, este Dios que se manifiesta en la Trinidad Santa, vean que Jesús, en el momento de ser bautizado, aparece el Espíritu Santo y aparece la voz de Dios. Con su vida, Jesús nos enseña a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Jesús de Nazaret supo vivir la vida humana de la forma más plena y fascinante. Dice que cuando lo escuchaban los escribas y los fariseos, quedaban admirados de su doctrina, quedaban admirados de su forma de ser, de esa forma de ser intachable de Jesús, que hablaba siempre con la verdad. Este estilo de vida que él enseñó es un estilo de vida buena para los hombres. ¿Y por qué entonces nosotros tenemos que, o estamos invitados a recibir ese estilo de vida, a aprender cómo se vive para poder llegar hasta Dios Padre? Vamos a leer Lucas 4, 18, 19. En este pasaje vamos a ver los inicios de Jesús, cuando Él se proyecta, cuando Él lee la profecía de Isaías. ¿Alguien la tiene por ahí? Lucas 4, 18, 19. Yo. Amén. No sé. ¿Hay alguien más? A Luis. Luis. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta cita se resume la misión de Jesús. ¿Cuál es la frase bíblica que resume la vida y obra de Jesús? Era la pregunta inicial. Lucas 4, 18. Antes ya el profeta Isaías nos lo había presentado. En este estilo de vida que Dios quiere transmitirnos a través de su Hijo, Jesús tiene varias técnicas, ¿verdad? La primera es elegir
12 apóstoles. Marcos 3:14. Si alguien la tiene, por favor. Amén. Gracias, doña Carmen. Marcos 3:14. Dice, la leo desde, bueno, tal vez desde la 13, no importa, Marlene. Sí, está bien. Para que quede más. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo, 12, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean que Jesús viene con una misión, pero esa misión Él no la va a realizar solo. Necesita a ese resto de Yahvé para cumplir esta misión, a esos pocos que Él considera para transformar sus vidas y luego enviarlos a manifestar su gloria. Y si ustedes se detienen a ver esa palabra que nos ha leído Carmencita, dice que subió al monte a orar. Y cuando bajó del monte, ¿qué hizo? Llamó a los que él quiso. Y esta cita se nos repite mucho en los cursos de discipulado, ¿verdad? Donde se nos muestra que Dios nos llama y no nos llama por nuestras cualidades, no nos llama por nuestra santidad, no nos llama por lo que nosotros, por nuestras destrezas. ¿Por qué nos llama? Porque Él quiso. En el lenguaje coloquial, ¿qué vamos a decir? Porque a Él le dio la gana. Porque fue su voluntad. Porque ninguno de estos que Él eligió, esos 12, ninguno tenía méritos para ser instrumento del Señor. Pero los llamó para 3 cosas. Para que estuvieran con Él. ¿Qué más escucharon? Para enviarlos a predicar y para que actuaran con el poder de Él. Fíjense que esta misma cita tiene concordancia en Lucas 6. Y cuando dice, por aquellos días se fue Él al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a los 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Andrés, Santiago y Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago de Alfeo, a Simón, llamado el Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Palabra de Dios. Entre los que Dios eligió, si vemos detenidamente esos nombres, podemos ver que no eligió a ningún santo. Es más, entre esos primeros que eligió a Judas. ¿Y quién era Judas? ¿Un traidor? El que lo traicionó, el que lo entregó. Y si Jesús estuvo en oración, ustedes no se preguntarán por qué eligió a Judas, si ya sabía de antemano que lo iba a entregar. ¿Por qué piensan ustedes que Jesús hizo eso?
¿Será que no sabía, que no se imaginaba? Porque se tenía que cumplir la profecía. Porque había una profecía que decía que alguien lo iba a entregar, pero también para enseñarnos a nosotros que todos tenemos oportunidad de conocer a Dios, que todo ser humano tiene la oportunidad de servirle a Dios, que no hay pecador grande que le impida ser llamado por Dios, que no hay persona, o sea, que Dios siempre nos da la oportunidad de servirle. Tanta oportunidad tuvo Mateo, tuvo Simón, que que le cambió el nombre por Pedro. Tanta oportunidad tuvo Santiago y todos los demás como lo tuvo Judas. ¿Judas aprovechó la oportunidad o la desaprovechó? La desaprovechó. La desaprovechó. ¿Cuántas veces nosotros hemos desaprovechado la oportunidad que Dios nos está dando de conocerle, de conocer su amor, la oportunidad que nos está dando de permanecer a su lado, la oportunidad que nos está dando de transformarnos día a día en una persona mejor, en una persona diferente, en una persona con menos resentimientos, una persona con menos deseos de venganza, convertirnos en una persona con más amor al prójimo, con más compasión. ¿Sí? Judas tuvo la oportunidad y la desaprovechó. Y no fue porque Jesús no sabía lo que iba a suceder, es porque Dios nos da la oportunidad a todos. En ese resto, en esos pobres de Israel, estamos metidos todos. Todos hemos sido llamados, todos hemos sido elegidos. Y a esos que eligió, separó a 3. Vamos a leer Mateo 17, 2, 3. Separó a 3 para manifestarles su gloria. Yo lo tengo, Marlene. Por favor, gracias. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Ahí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué hizo Jesús? Se transfiguró. Se mostró, ya no les mostró más el lado humano, sino que les mostró el lado divino. Por eso, el que hoy tenga la teoría de que Jesús solo fue humano, está omitiendo este pasaje de Mateo 17, 2, 3, donde dice que Jesús se transfiguró delante de estos 3 discípulos. ¿Quiénes eran? Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. ¿Cuántas veces Dios te ha visto como uno de esos discípulos predilectos y te ha mostrado su gloria? Ahora el domingo Dios nos mostró su gloria. Muchos corazones gozosos, regocijados en el Señor, con deseos de ser mejores, convirtiéndonos ahí a los pies del Maestro, a los pies de Jesús sacramentado, con esa urgencia de escuchar la voz del Padre. ¿Qué fue lo que dijo el Padre? No lo leímos porque la cita tiene más y más riqueza. Porque Pedro, como él era tan impulsivo, se le ocurrió decir: Señor, hagamos algo, hagamos 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no solo se vio y se escuchó el poder de Dios en ese momento, sino que mostró la relación que había con los profetas del Antiguo Testamento. ¿Quién apareció ahí en esa transfiguración? Para los que han leído más esta palabra,
Moisés y Elías. Moisés y Elías. Moisés, el que instauró las leyes, el decálogo, y Elías, el profeta, uno de los profetas mayores. Elías es el padre de los profetas. Por eso Dios se manifestó con ellos y los presentó junto a Jesús. Ahora vamos a ver el carácter de este Hijo de Dios, que fue enviado de una forma humilde, que ya todos conocemos su historia, pero que con esa humildad y esa transparencia logró transformar el mundo. ¿Alguien llegó a conocer a Jesús a fondo? Dice que todos se preguntaban quién era Jesús, de dónde venía, y unos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Ah? ¿No están sus hermanos en medio de nosotros? Vamos a ver los papatrol. No, oye, Mimi, ¿tienes sueño? Lo cierto es que era un misterio la vida de Jesús. Vamos a pedirle a la hermanita que tiene el micrófono abierto que nos haga el favor de cerrarlo, por favor. Jesús vivía una vida diferente. Jesús discutía con sus enemigos, pero abrazaba a los niños. Era misericordioso con los pecadores, pero no soportaba ¿a quiénes? A los hipócritas. A los hipócritas, no soportaba a los fariseos, no soportaba a aquellos que decían que cumplían la ley y lo que hacían era aprovecharse de la ley. Él valoraba a las personas, pero también se daba a respetar. Y uno de las frases que más lo llevó y le propició la muerte fue que se llamó Hijo de Dios, Hijo del 3 veces Santo. ¿Cómo es posible que éste perdone los pecados si solo Dios puede perdonar los pecados? Él confrontaba a aquellos que se sabían la palabra al dedillo. ¿Por qué? Porque sabía que su palabra era más que un cumplimiento. Cumplo y miento. Era la vida de los publicanos y los fariseos. Entonces desestabilizó a los esquemas religiosos. ¿Cuándo? Cuando dijo que las rameras y las prostitutas iban a aventajar a los justos. Imagínense, iban a aventajar a los escribas y los fariseos en el reino de Dios. Estaba diciendo malas palabras en esos momentos. Jesús estaba resonando en los oídos de los fariseos como una mala palabra, como una amenaza a su doctrina. Y más adelante Jesús dice, se encolerizó y entró al templo. ¿Y qué fue lo que hizo en el templo? Expulsó a los vendedores. Expulsó a los vendedores, volcó las mesas. Y si nosotros leemos bien, no agredió a ninguno. ¿Qué fue lo que hizo? Se manifestó en contra de las acciones que ellos estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban convirtiendo la casa de Dios en un mercado. Ese fue el pecado de esos hombres. ¿Cuántas veces nosotros estamos convirtiendo este templo de Dios, que es nuestro cuerpo, nuestra vida, en un mercado? Vivió siempre con la verdad, sin respetos humanos, nunca hizo mal a nadie. Hasta sus enemigos reconocían su autenticidad. Vamos a leer ahí Lucas 20:21. Al mismo tiempo su corazón era humilde y lleno de mansedumbre.
libre de prejuicios y resentimientos. Supo armonizar de manera magistral sus pensamientos con sus sentimientos, su espíritu, su alma y su cuerpo. Valoraba a la mujer tan desvalorada en aquel momento y también confiaba en el Señor. Se dormía en la barca cuando había una tempestad. Su personalidad era fascinante y atraía a los demás, a multitudes. Nadie podía permanecer indiferente ante ese personaje tan bello. Vamos a leer Lucas 20:21, no sé si don Jorge lo tenía por ahí. Sí, gracias, Lorene. Y le preguntaron, maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud, que no te dejas influenciar por nadie, sino que enseñas con absoluta franqueza el camino de Dios. Eso le dijeron los escribas, ¿sí? Enseñas con rectitud, no te dejas influenciar con nadie. O sea, a Jesús le valía tener problemas con los fariseos. Él venía a instaurar el reino de la verdad. Venía a sanear a ese pueblo judío. El pueblo judío esperaba un Mesías, cuéntenme. ¿Ustedes qué creen? Lo que esperaban era un rey con ejércitos que viniera a salvarlos y a gobernarlos y a estar encima de ellos. Habían malinterpretado la escritura y por eso cuando Jesús lo vieron tan manso y humilde dijeron, este no es el profeta que nosotros esperábamos. No, el profeta que nosotros esperábamos nos va a salvar de la tiranía de los romanos. Nos va a sacar de la pobreza. Y el rey que encontraron fue uno nacido en un pesebre. Era diferente la vida de Jesús a la vida de los personajes que lideraban la fe en ese momento. Era diferente. ¿Ustedes qué opinan? Disculpe, ¿cuál es la pregunta? Era diferente la vida de Jesús a aquellos que eran líderes religiosos en ese momento. Pues sí, porque los líderes religiosos en ese momento eran muy duros. No había amor con ellos y trataban a la gente según a su conveniencia y se iban a favor de los reyes. Trataban ojo por ojo, diente por diente, tenían sus intereses, ¿sí? Tenían leyes establecidas que ni ellos mismos cumplían y cargaban al pueblo de Dios con semejantes cargas. Y a Jesús le molestaba eso. La sencillez de este personaje vino a transformar la historia de ese momento y la historia nuestra hoy. Mi historia y tu historia. ¿A través de qué? A través del ministerio que él tenía como consigna realizar en este mundo. ¿Qué era lo que tenía como consigna? Anunciar el reino de Dios con palabras y con signos. Van a buscar esas citas bíblicas que les escribí por ahí. Jesús, siguiendo la línea de los profetas, proclama la soberanía divina y anuncia el reino de los cielos. Para entrar en dicho reino hay que nacer de nuevo. ¿A quién le dijo eso? Nicodemo. A Nicodemo. Cuando llegó Nicodemo a preguntarle, ¿qué debo de hacer? Jesús le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo ni entendió y era un maestro. Y cuando Jesús le dijo, no se trata de entrar en el vientre de tu madre para renacer, tienes que nacer del agua y del espíritu. Si alguien tiene Juan 6:68. Sí, ya la tengo. Por favor, gracias.
Dice, Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es tan rico llegar a mí no me gusta ir a la misa en una hora en que yo me sienta cansada, porque lo que me gusta es llegar y como saborear todo ese manjar que Dios tiene preparado para mí, ¿verdad? Entonces, si yo voy, digamos, a la misa de 4 y no he logrado reposar el almuerzo y voy ahí a cabecear y a hacer visco y a decirle que sí al sacerdote, me pierdo de sentir lo que Pedro sintió en ese momento, cuando Jesús les dijo, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra que Jesús predicaba y transmitía a los suyos era una palabra diferente. Su enseñanza era transmitida con parábolas y su doctrina chocaba con el legalismo. Jesús era abierto, tanto así que enseñó a orar a los discípulos, a decirle a Dios Padre, cuando antes en el pueblo de Israel nadie se atrevía a decirle esa palabra a Dios. Le decían el Shaddai, le decían el Señor. Nunca se atrevieron a verlo como ese papá, como ese protector. Y a pesar de que hay muchos salmos en que vemos donde el salmista está tratando a Dios como su protector, como su cuidador, el pueblo de Dios lo veía como algo muy lejano. Por eso Jesús enseña a los discípulos a orar diferente. A ese Dios de Israel le podemos decir papá. Y Jesús se fue más allá y le dijo Abba Padre. ¿Qué significaba Abba Padre? ¿Qué significaba? Papito. Papito. Qué lindo que es oír a un niño diciéndole papito al papá. A ver, los papás, ¿qué sienten ustedes cuando sus hijos, yo sé que ya hay muchos que ya tienen a sus hijos grandes, pero cuando estaban pequeñitos y le decían, papito, tal cosa, ¿cómo se sentían? Grandotes, como Superman. Lindo. El mejor del mundo, no había otro más. No había otro. Era tal el regocijo, el amor que saltaba de ver a ese pequeño, a esa pequeña, con esa inocencia, con esa pureza, decir papito. Pues Jesús nos viene a enseñar que ese Dios tan grande, tan poderoso, tan omnipotente, tan omnisapiente, es mi papá. Por eso, y lo vimos en el Evangelio de estos días, ¿verdad? Por eso lo presenta como el Padre misericordioso, como el que espera a su Hijo, el regreso de su Hijo, como el que no lo detiene y respeta su libre albedrío, pero cuando lo ve que regresa, no lo deja llegar, sale corriendo y lo abraza, y cuando el hijo le quiere decir que lo trate como uno de sus servidores, inmediatamente planea una fiesta, inmediatamente le cambia su vestidura, inmediatamente le pone un anillo en su dedo, como diciéndole, hijo, tú estabas muerto y has vuelto a la vida. Eres mi hijo preferido. Cada uno de nosotros somos los hijos preferidos de Dios. Cada uno de nosotros Dios quiere ponernos ese anillo en nuestro dedo. Cuando Jesús predicaba esto tan difícil
Ahí cuando le pregunta a Pedro, Jesús estaba diciendo que él era el pan de vida. Y muchos lo abandonaron porque decía, ¿cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a beber su sangre? Nadie entendió lo que Jesús estaba diciendo. Y nosotros hoy como católicos tenemos esa bendición de poder comer su sangre y su carne, porque nosotros no lo abandonamos, porque creímos en que era su palabra, era una palabra viva. Pero en aquel momento Jesús proclamó ser igual a Dios. ¿Y qué hacían las autoridades religiosas? Lo aplaudieron. No, más bien querían meterlo preso para deshacerse de él. Lo trataron de blasfemo, ¿verdad, don Jorge? Sí, claro. Porque ellos no aceptaban que inclusive era el hijo del rey de reyes, que todo lo que él decía era en contra de ellos. Y ahí es donde empezaron ellos a perseguirlo para capturarlo, entregarlo. Que les costó porque se les escurría, ¿verdad? Porque todavía no había llegado su hora. Todavía no era el tiempo. Jesús estaba instaurando el reino de Dios y lo hizo a través de palabra, de su palabra viva. Y aunque fue rechazado por muchos, muchos se beneficiaron y se llenaron de su gran amor. También a través de milagros y liberaciones. Vamos a leer Isaías 35, 5, 6. Jesús pasó liberando y sanando a su pueblo, dándole de comer a la multitud. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro, sanó al hijo del centurión, pasó haciendo el bien. Cuando tengan la cita me dicen amén. Pero también curaba en sábado, cosa que hacía enfurecer a los fariseos, porque ellos creían en guardar el sábado y no hacer nada en lo absoluto. Y Jesús les enseñó que el hombre no se hizo para el sábado, sino más bien el sábado para el hombre. Y que por eso había que salvar al que tenía que salvar. Jesús llevaba una vida diferente, no se lavaba las manos, como los fariseos que se la lavaban a cada rato para purificarse, porque lo que les quería enseñar que era que de la abundancia del corazón habla la boca, que entonces todas las maldades que hay en mí no se quitan lavándome las manos, sino purificando mi corazón. De eso tampoco estaban de acuerdo los fariseos. ¿Quién tiene la cita bíblica? Yo, Marlene. Por favor, gracias. Entonces se abrirán los ojos del ciego, las orejas de los sordos se destaparán. Entonces saltará el cojo como ciervo, la lengua del mudo gritará de júbilo, pues manarán aguas en el desierto y correrán torrentes por la estepa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a correr un poquito porque ese tiempo va corriendo muy rápido. Entonces Jesús instaura el reino de Dios a través de su palabra y a través de milagros y liberaciones, o sea, a través de signos. Y esta palabra que acaba de leer Milena es exactamente la que leímos en Lucas 4, ¿verdad? Donde él se presenta en la sinagoga y les dice, esta palabra se ha cumplido hoy. Y los dejó a todos, ¿cómo los dejó? Sorprendidos, porque nadie esperaba que él se proclamara a sí mismo como Mesías. A través de la Pascua, la muerte y resurrección, este es un misterio maravilloso
en el cual nosotros tenemos que hacer mucho énfasis. ¿Por qué? Porque es tan linda la palabra de Dios y esta parte me encanta. En Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuál fue el amor hasta el extremo? ¿Ustedes qué piensan? Dar su vida. Donar su vida en la cruz. Dar su vida. El centro que nos hablaba Carmencita, ¿verdad? Dar su vida. ¿Para que qué? Para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Así es que no fue en vano este sacrificio de Jesús en la cruz. Pero para que esta muerte y resurrección, me van a buscar por favor ahí, Lucas 23:46 y Lucas 23:34. 46 lo tengo. Por favor. Lucas 23. 23, sí, 46. Y Jesús gritó muy fuerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dichas estas palabras expiró. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. ¿Y Lucas 23:34? Amén. Por favor, gracias. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los amó hasta el extremo, hasta el punto de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta el punto de perdonar a aquellos que le estaban crucificando. Perdónales porque no saben lo que hacen. Y son las mismas palabras que utiliza para nosotros. Cada vez que pecamos, ¿qué nos dice? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Nosotros pecamos porque no estamos reconociendo esa salvación, esa muerte de Jesús en la cruz. Y cuando Jesús murió, vean que en la última cena, Él tomó el pan, dice Mateo 26:28, tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó el cáliz y dijo, dando gracias, beban todos de él, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Nos dejó un alimento para que nosotros pudiéramos perseverar en este camino, que es fácil este camino, hermanos. No. Demasiado duro es a veces, ¿sí? Y nos da unos mandamientos maravillosos que nos enseñan a vivir. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y se va más allá y dice, y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? Si se aman. En el amor. Si se aman los unos a los otros. Sí. ¿Y cómo? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? ¿O qué es lo que estamos viendo en esta sociedad? Mucho amor. No. Odio, muerte. Odio, muerte, traición, venganza. Y respeto a la vida. Y respeto a la vida. Y también dijo, Padre, que todos sean uno
como yo en ti y tú en mí. Esa me encanta. Que todos sean uno. En estos momentos cierre sus ojos. Imagínese a esa persona a la cual usted con solo escuchar su voz o con solo traerla a su mente, ya sintió un rechazo o un repudio o algo, porque hay algo en su personalidad que usted no avala. Esa personita que para usted es como incómoda, como difícil de tolerar. Y vean lo que dice el Señor. Padre, que todos sean uno, como yo en ti y tú en mí, que ellos también sean uno. Yo les he amado como tú me has amado a mí, Padre justo, que el amor con que tú me has amado esté con ellos y yo en ellos. ¿En qué se resume la vida del cristiano? En el amor al prójimo. En el amor. Exactamente, en el amor. Entonces, cuando no estamos amando, cuando no estamos perdonando, cuando no estamos dándonos a los demás, estamos viviendo ese presagio de Jesús, de querer que todos seamos uno, de querer que todos disfrutemos del amor de Dios. Por eso cantamos en la iglesia, ¿verdad? Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Porque el misterio de la muerte y resurrección de Jesús está basado en el amor. Tanto que perdonó a aquellos que le propiciaron la muerte. Dice que San Mateo nos narra 4 fenómenos teológicos en el momento de su muerte. Las tinieblas desaparecen a la hora de la muerte, porque ¿quién es la luz? Jesús. Yo ahí tengo una lámpara y también tengo un cirio, porque la lámpara simboliza el Antiguo Testamento, la promesa, y el cirio significa esa promesa cumplida, porque Jesús es la luz del mundo. El velo rasgado, ¿qué significará el velo del templo rasgado? Que ya no hay separaciones. Jesús vino a eliminar esa división. Muy bien. Que ya se abrió el acceso al Padre, porque antes creían que eran unos pocos. Solo los sumos sacerdotes podían estar ahí frente al Padre, y ahora Jesús rasga el velo para decir: todos tienen acceso, vengan todos. Cuando Jesús muere, los justos resucitan. ¿Qué significará esto? Que Jesús es vida, y vida en abundancia, que Él quiere que nosotros vivamos, pero que vivamos a plenitud. Cuando nosotros estamos en el pecado, ¿tenemos vida abundante? No, porque la paga del pecado es la muerte. Dice que vino un gran temblor. ¿Por qué será que existe ese símbolo en esta narración? Hubo un gran temblor. Porque Jesús viene a tambalear todos los esquemas, a hacer tambalear todos los esquemas humanos.
Su esquema no va de acuerdo con nuestros esquemas. Por eso también el profeta Isaías decía, así como aventaja el cielo de la tierra, así, Señor, aventaja tus pensamientos de los nuestros. Jesús se manifiesta también a través de su Pascua, la muerte y la resurrección. Les voy a pedir que me vayan buscando esa cita. Filipenses 2, 9, 11. Jesús es el Señor y Jesús es el Mesías. Dios no permitió que Jesús experimentara ni la muerte ni la corrupción, sino que ¿qué hizo con Jesús? Lo resucitó y lo ascendió al cielo. Jesús volvió al Padre de donde había venido, porque ese era su lugar. Vino, instauró el reino, dejó a 12, también instituyó a 72, y luego, después de que murió, envió al Espíritu Santo. Vamos a leer Filipenses 2, 9, 11. Amén. Dice la palabra. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esa palabra nos resume lo que Jesús era. Era Señor, porque era el dueño y dominador de todo el universo. A Él se le otorgó el poder y el nombre que está sobre todo nombre. Este título, Señor, era exclusivo ¿de quién? De Dios. Era único de Dios. Y ahora Dios dice, ante Él toda rodilla se dobla, y toda lengua proclama que Jesús es el Señor. ¿Para quién? Para gloria de Dios Padre. Vean la comunión que hay entre Padre e Hijo, ¿verdad? Dios no se pone celoso de que Jesús sea ahora el Señor. ¿Por qué? Porque son una misma cosa en la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es el Mesías. ¿Qué era el Mesías? Era el Mesías anunciado por los profetas. ¿Qué era el Mesías? El que venía. El Salvador. El Salvador, el que venía a liberar, el que tenía una misión, vencer el mal. Y por eso, hermanos, el mal está vencido. Muerte, ¿dónde está tu muerte? ¿Dónde está el aguijón que nos hacía morir para siempre? Ahora Jesús es el Mesías, el que nos liberó del pecado y de la muerte. Él era el que esperábamos, el que nos anunciaron los profetas. Es el Hijo de David, es el pastor y rey de su pueblo. Vamos a ver el último punto, que es la novedad de Jesús. ¿Por qué se llama la novedad? Porque Él hace nuevas todas las cosas. Vamos a ir buscando esas citas bíblicas. Él afirmó categóricamente que ya había llegado la hora y que ni en el monte Garizim ni en Jerusalén se habrá de adorar a Dios. ¿A dónde estarán los adoradores? En espíritu y en verdad.
Así es que Él nos enseña que hay un nuevo templo. ¿Cuál es el nuevo templo? Mi vida. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Vamos a leer Juan 4:21. ¿Lo tengo? Por favor, gracias. Gracias. En Juan 4:21, Jesús les dijo, créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y si continuamos leyendo, le dice. Eso le iba a decir que si le puedo Ajá. continuar. Sí. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y más adelante le dice, ahora ya no van a necesitar templo, porque los adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Vamos a leer Mateo 11:29. ¿Qué significa? Que nosotros somos el nuevo templo de Dios. Que dentro de nosotros podemos adorar a Dios. Y eso no significa que dejemos de ir a la iglesia. Eso significa que podemos arrodillarnos, cerrar nuestros ojos y decir, Señor, aquí estoy. Vive en mí. Haz tu obra en mí. La nueva ley, Dios viene a instaurar un nuevo templo y una nueva ley. ¿Quién es el nuevo templo? Nosotros. Y vamos a ver la nueva ley. Amén. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esa es la nueva ley. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Será nuestra petición ahora pedirle a Dios que nos haga como Él, mansos y humildes. Cada uno tendremos que hacer nuestro examen de conciencia para saber cuánto nos estamos reflejando, cuánto estamos viviendo esta novedad de Dios. Y como Dios siempre espera y exige y pide una respuesta del hombre, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora para decir que somos un nuevo templo y que estamos viviendo la nueva ley? Tenemos que hacer nuestra la salvación de Jesús a través de la fe y la conversión. ¿Se les parece esto algún curso? Los hermanos que han estado mucho rato en la renovación. Sí, Jesús viene y da su vida, pero no, esa vida abundante no llega a nosotros si nosotros no la acogemos por la fe, no creemos, no le creemos a Dios y no nos convertimos. En un corazón que no se ha convertido, no habita la salvación de Dios, no puede dar frutos de salvación. ¿Por qué? Porque hay un obstáculo grande, que es el pecado. El Papa Juan Pablo II se confesaba cada semana porque no resistía vivir en pecado. A veces nosotros pasamos hasta 6 meses o cada Semana Santa. Cuando yo llego donde el padre y le digo, ¿cuánto tiempo tiene? 2 meses. Confiésese cada mes, me dice. Confiésese cada mes. Ojalá pudiéramos confesarnos, pero no solo confesarnos, sino convertirnos. ¿Qué significa convertirnos? Hacer cosas diferentes. Hacer A un lo que cambio de decía, vida. perdón, doña Ana Luz, no la dejé decir. Doña Ana Luz. Se nos fue.
¿Dónde vemos esta conversión hecha realidad? Apocalipsis 3:20 dice, miren que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, ¿qué pasará? Yo entraré, dice el Señor. ¿Y qué pasará? Hay una cena deliciosa. Nosotros con el Señor. Yo entraré y cenaremos, Él conmigo y yo con Él. Pero si alguno me abre, porque la cerradura está por dentro, y Él es todo un caballero, lo hemos escuchado muchas veces, tenemos que recordarlo. Él es todo un caballero, no va a botar la puerta a patadas. ¿Qué va a hacer? Va a esperar que yo le abra. En Cristo somos elegidos, llamados y amados. En Él somos bendecidos desde antes de la creación del mundo, con toda clase de bendiciones en el cielo y en la tierra. En su sangre somos lavados y purificados. En Él somos perdonados de nuestros pecados. En Él somos justificados y ya no pesa ninguna condenación sobre nosotros. En Él estamos sentados en la gloria a la diestra de Dios Padre. Vean, en Él somos más que vencedores. En Él somos hijos y herederos de su reino, hijos y herederos de sus riquezas. La promesa se ha personificado en Cristo Jesús. La promesa no es algo, es alguien. En Jesús se cumple la promesa del paraíso. Él es la luz del mundo. Él es el cirio pascual, ¿sí? La lamparita de Génesis se convirtió en lámpara con David, pero con el hijo de David se convierte en cirio, porque Él es la luz del mundo. Dejémonos alumbrar por el Señor. Dejemos que Jesús sea el centro de la historia y de la vida. Como decía San Pablo, mi vida es Cristo. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y San Ignacio de Antioquía decía, el cristiano es otro Cristo. Pero qué tristeza es cuando escuchamos aquella frase donde dice, creo en Cristo, pero no creo en los cristianos. ¿Qué estará pasando, hermanos? ¿Será que los cristianos no estamos reflejando esa luz? ¿Será que los cristianos no nos estamos apropiando de esa salvación? ¿Será que los cristianos no hemos reconocido todavía a Cristo como el Salvador, como el Redentor, como el que hace cosas nuevas, como el que nos lleva a la plenitud de la vida? Y siempre estamos deseando que suceda algo nuevo, algo diferente, pero algo que vaya acorde con este mundo. Rocío. ¿Cómo le va, doña Marlene? Dios la bendiga. Amén. Solamente un pequeño aporte que quería hacer cuando hablabas de la cena con el Señor, Apocalipsis 3:20, mira que toco la puerta, ¿verdad? Etcétera. Y en el significado de la cena del Señor es muy lindo y es muy importante, porque cada vez que Jesús cenaba con los pecadores o con las personas, eso tenía un significado de que cada vez que cenaba era que en ese momento había entrado la salvación en esa casa, era como el sello, ¿verdad?, que Jesús hacía. A donde había entrado la salvación, ahí cenaba Jesús. Amén. Nosotros somos bienaventurados, somos dichosos, y como diría alguien por ahí, somos unos suertudos. Somos unos bienaventurados, porque Jesús está tocando. Está tocando. No dejes que se le haga callo en los dedos. No dejes que insista tanto. Abrámosle el corazón.